Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar con el libro de Judith, uno de los libros del Antiguo Testamento que tenemos y que vamos a recordar que es uno de los 7 libros deuterocanónicos. ¿Por qué 7 libros deuterocanónicos? Porque es uno de los 7 libros que no tienen el canon breve, ni tampoco lo tienen los judíos, solamente lo tienen los del canon largo. Acuérdense que nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. En el canon breve nada más tienen 39, les faltan 7 libros, que son estos, pero ellos sí tienen los 27 libros del Nuevo Testamento. Y los judíos pues nada más tienen los 39 compactados en 24 libros. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Torá ellos manejan como un solo libro, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros le decimos Pentateuco y son 5 libros. Ellos solamente lo dicen que es la Torá, un solo libro. Y todos los libros de los profetas menores nosotros los dividimos del 1 al 12, son 12 profetas. Ellos solamente lo equiparan en un solo libro. Por lo tanto, para ellos son 24 libros. Y ellos no tienen este libro deuterocanónico, al igual que el de Tobías, al igual que el de Baruch, al igual de Sabiduría, el Eclesiástico y los 2 libros de los Macabeos. Bueno, pero vamos a continuar con la información, con la historia que nos está proporcionando este libro de Judith. Acuérdense que Judith es judía, no nos menciona el nombre preciso. Según dicen algunos, que es una leyenda, que esto no existió, que en realidad fue una información creada. Pero bueno, no lo sabemos, nosotros tenemos este libro, lo estamos leyendo, lo estamos explicando y lo estamos analizando. Y vamos a darle lectura para que le podamos dar una interpretación. Nos habíamos quedado en el capítulo número 5, cuando informaron a Olórfenes, comandante en jefe del ejército asirio, de que los israelitas se habían preparado para la guerra y habían cerrado los pasos de la región montañosa, fortificando con murallas todas las cumbres de los montes altos y que habían levantado barreras en las llanuras, se puso terriblemente furioso. Llamó a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los gobernadores de la costa, y les habló así: cananeos, díganme qué pueblo es ese que está establecido en las montañas. ¿Cuáles son las ciudades en que vive? ¿Qué tan fuerte es su ejército? ¿Y en qué consisten sus fuerzas y su poder? ¿Cuál es el rey que los gobierna y que manda a su ejército? ¿Y por qué son ellos el único pueblo de Occidente que no quiere salir a recibirme? Achior, jefe de todos los amonitas, le respondió: sí, su excelencia, pone atención a las palabras de su servidor. Le contaré la verdad acerca de ese pueblo que vive en esas montañas cercanas. No le diré ninguna mentira. Ellos son descendientes de los caldeos. Primeramente se establecieron en Mesopotamia, porque no quisieron seguir a los dioses de sus antepasados que vivían en Caldea. Abandonaron las tradiciones de sus antepasados y adoraron al Dios del cielo, el Dios que ellos reconocen. Por eso, los caldeos los expulsaron lejos de la vista de sus propios dioses, y ellos huyeron a Mesopotamia, donde vivieron mucho tiempo. Pero su Dios les ordenó salir de aquel lugar e irse al país de Canaán, donde se establecieron y se hicieron sumamente ricos en oro, plata y ganado. Después hubo hambre en todo el país de Canaán, y ellos bajaron a Egipto y vivieron allí mientras hubo alimentos para ellos. Allá se multiplicaron enormemente, se convirtieron en una nación innumerable. Entonces el rey de Egipto se volvió contra ellos y los explotó y obligó a trabajar haciendo adobes, y los humilló y los hizo esclavos. Ellos clamaron a su Dios, y él castigó a todo el país de Egipto, enviándoles plagas incurables. Entonces los egipcios los expulsaron de su tierra. Dios secó el Mar Rojo para que pudieran pasar, y los guió por el camino del Sinaí y de Cades Barnea. Expulsaron a todos los que vivían en el desierto. Y luego se establecieron en el país de los amorreos. Eran tan fuertes que exterminaron a todos los habitantes de Hesbón. Pasaron el Jordán y ocuparon toda la región montañosa. Expulsaron de allí a los cananeos, a los fereceos, a los jabuseos, a los Siquem y a todos los jereseos, y ahí vivieron mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, les fue bien,
porque su Dios es un Dios que aborrece la maldad. Pero cuando se apartaron del camino que él les había señalado, sufrieron grandes destrucciones en muchas guerras y fueron llevados cautivos a tierras extrañas. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de los enemigos. Pero ahora, habiéndose vuelto a su Dios, han regresado de los lugares donde estaban dispersos y han tomado posesión de Jerusalén, donde está su santo templo, y se han establecido en la región montañosa que estaba sin habitantes. Así pues, excelencia, si este pueblo ha cometido alguna falta y ha pecado contra su Dios, y si nosotros vemos que ellos han cometido alguna ofensa, podemos marchar a hacerles la guerra. Pero si no hay maldad en este pueblo, su excelencia debe dejarlos en paz. De lo contrario, el Señor, su Dios, saldrá en defensa de ellos y nosotros quedaremos en ridículo delante de todo el mundo. Cuando Achior terminó de hablar, todos los que estaban alrededor de la tienda empezaron a protestar. Los oficiales de Olórgenes y toda la gente de la costa y de Moab amenazaban con hacer pedazos a Achior. Decían: nosotros no tenemos miedo de los israelitas. Son un pueblo sin poder, incapaz de dar fuerte batalla. Avancemos, pues. Comandante Olórgenes, todo el ejército de su excelencia se tragará vivos a los israelitas. Capítulo número 6. Cuando el tumulto de la gente que rodeaba a los consejeros se calmó, Olórgenes, comandante en jefe del ejército asirio, dijo a Achior y a todos los hombres de Moab, en presencia de los extranjeros: ¿y quién eres tú, Achior, con tus mercenarios de Efraín, para ponerte hoy entre nosotros a ser de profeta y aconsejarnos que no le hagamos la guerra al pueblo de Israel, porque el Dios de ellos saldrá en su defensa? ¿Qué otro Dios existe fuera de Nabucodonosor? Él desplegará su poder y los hará desaparecer de la tierra, y el poder de su Dios no podrá salvarlos. Nosotros, servidores de Nabucodonosor, los aplastaremos como si fueran un solo hombre. No podrán resistir la embestida de nuestra caballería. Los exterminaremos. Sus montes se embriagarán con su sangre y las llanuras se llenarán con sus cadáveres. No podrán mantenerse en pie ante nosotros. Perecerán sin remedio, lo afirma el rey Nabucodonosor, el rey de toda la tierra. Él ha hablado y sus palabras no caerán en el vacío. Y tú, Achior, mercenario de Amón, que has dicho estas palabras con intenciones perversas, de hoy en adelante no volverás a presentarte delante de mí, hasta que yo haya tomado venganza de esa gente escapada de Egipto. Cuando yo vuelva, mis soldados y todos mis servidores te atravesarán el cuerpo con sus lanzas y morirás como los israelitas. Y ahora mis servidores te llevarán a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de la cuesta. No morirás por el momento, morirás con ellos. Y si en el fondo tú confías en que ellos no serán conquistados, no tienes de qué preocuparte. He hablado y ninguna de mis palabras dejará de cumplirse. Dicho esto, Olórgenes mandó a los hombres que estaban a su servicio personal que pusieran preso a Achior y que lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Sus servidores lo pusieron preso, lo sacaron del campamento hacia la llanura y de allí lo llevaron a la montaña hasta que llegaron a los manantiales que hay bajo Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los vieron subir a la cumbre del cerro, tomaron sus armas, salieron de la ciudad y subieron a la cumbre del cerro, y todos los expertos en manejar las ondas les arrojaron piedras impidiéndoles subir. Ellos, deslizándose por la parte baja del cerro, ataron a Achior, dejándolo abandonado al pie del monte. Se volvieron a donde estaba su comandante. Los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron a Achior y lo desataron y lo llevaron a Betulia, donde lo presentaron ante los jefes de la ciudad. En aquel tiempo los jefes eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón; Cabris, hijo de Otoniel; y Carmis, hijo de Malquiel. Estos llamaron a todos los ancianos de la ciudad, y a todos los jóvenes y a las mujeres vinieron también corriendo a la reunión. Colocaron a Achior en medio de toda la gente, y Osías le preguntó qué era lo que había pasado. Él les contó todo lo que se había hablado en el consejo de Olórgenes, lo que él mismo había dicho delante de los oficiales asirios, y las palabras altaneras de Olórgenes contra el pueblo de Israel. Todo el pueblo se postró para adorar a Dios y gritó: Señor Dios del cielo, mira el orgullo de nuestros enemigos y ten compasión nuestro pueblo humillado. Dirige hoy tu mirada hacia esta nación consagrada a ti. Luego tranquilizaron a Achior y lo alabaron mucho. Osías lo sacó de la reunión, se lo llevó a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos,
Toda esta noche estuvieron pidiéndole a Dios de Israel que los ayudara. Capítulo número 7. Olórgenes avanza contra Betulia. Al día siguiente, Olórgenes dio órdenes a todo su ejército y demás fuerzas aliadas de ponerse en marcha hacia Betulia y de adelantarse a ocupar los lugares de subida a la región montañosa y comenzar la guerra contra los israelitas. Ese mismo día, todos sus soldados se pusieron en camino. El ejército se componía de 170,000 soldados de infantería y 12,000 de caballería, sin contar a los encargados de transporte y a la multitud enorme de hombres que iban a pie con ellos. Acamparon en el valle cercano de Betulia, junto al manantial. El campamento se extendía a lo ancho en dirección de Dotán hasta Ibleam, y a lo largo desde Betulia hasta Siamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron un gentío tan grande, tuvieron mucho miedo, y se dijeron unos a otros: esta gente va a arrasar toda la tierra, ni los altos montes, ni los valles, ni las colinas van a poder soportar tanto peso. Entonces, cada uno tomó sus armas, y encendieron hogueras sobre las torres, y se quedaron haciendo guardia toda la noche. Al otro día, Olórgenes hizo desfilar toda su caballería a la vista de los israelitas que estaban en Betulia. Exploró las entradas de la ciudad, inspeccionó los manantiales de agua y se apoderó de ellos, colocando junto a ellos destacamento de soldados, y luego se volvió a donde estaba su gente. Entonces se le acercaron todos los jefes de Edom y de Moab y los generales de la costa, y le dijeron: tenga su excelencia la bondad de escucharnos para que su ejército no vaya a sufrir un desastre. Esos israelitas no confían en sus lanzas, sino en las elevadas montañas donde viven, pues no es fácil llegar hasta las cumbres de sus montes. Así pues, no les dé su excelencia batalla en formación cerrada, como se hace de ordinario, y no caerá ni uno solo hombre del ejército de su excelencia. Quédese en el campamento y reserva a todos los hombres de su ejército. Haga que sus soldados se apoderen de los manantiales que brotan al pie del monte, pues allá van todos los habitantes de Betulia a sacar agua. Cuando se estén muriendo de sed, entregarán la ciudad. Entre tanto, nosotros y nuestra gente subiremos a las cumbres cercanas, acamparemos allí y cuidaremos de que ni un solo hombre escape de la ciudad. Ellos y sus mujeres y sus hijos se agotarán por el hambre, y antes de que los pasemos al filo de espada, quedarán tendidos en las calles. Así su excelencia les hará pagar caro el haberse rebelado y no haber salido a recibirlo pacíficamente. A Olórgenes y a sus oficiales les pareció bien la propuesta y ordenó hacer lo que habían dicho. El ejército moabita, junto con 5,000 soldados asirios, levantó el campamento y acamparon en el valle y se apoderaron de las cisternas y los manantiales de los israelitas. Los edomitas y amonitas subieron y acamparon en la región montañosa frente a Dotán, y enviaron un destacamento hacia el sureste frente a Egerbel, cerca de Cus, que está a la orilla del torrente Macmud. El resto del ejército asirio acampó en la llanura, llenando toda la región. Sus tiendas de campaña y sus cargamentos formaban un campamento inmenso, pues era muchísima gente. Los israelitas, al verse rodeados de sus enemigos y sin poder escapar, se desanimaron y pidieron ayuda al Señor su Dios. Todo el ejército asirio y su infantería, carros y caballería los estuvieron cercados durante 34 días. A los habitantes de Betulia se les acabaron las provisiones de agua. Las cisternas estaban quedando vacías. El agua para beber estaba tan racionada que ni un solo día pudieron saciar su sed. Los niños estaban sin fuerzas y de puro agotamiento. Las mujeres y los jóvenes desfallecían de sed y caían desmayados en las calles de la ciudad y en las puertas. Entonces todo el pueblo, los jóvenes, las mujeres y los niños, reunieron alrededor de Osías y de los jefes de la ciudad, gritando con todas sus fuerzas, y dijeron delante de todos los ancianos: que el Señor juzgue quién tiene la razón, si ustedes o nosotros. Ustedes nos han causado un grave mal, no haciendo las paces con los asirios. Ahora no hay nadie que nos ayude. Dios nos ha entregado en poder de ellos. Vamos a caer muertos de sed delante de ellos y quedaremos totalmente destruidos. Llamen a los sirios y entreguen la ciudad entera, para que la gente de Olórgenes y todo su ejército lo saquen. Más vale que ellos se apoderen de nosotros. Seremos esclavos, pero quedaremos con vida, y no tendremos que ver con cómo mueren nuestros niños delante de nuestros ojos, ni cómo desfallecen nuestras mujeres e hijos. Por el cielo y por la tierra, por nuestro Dios, el Señor de nuestros antepasados, que nos está castigando por nuestros pecados y por los pecados de nuestros antepasados.
les pedimos que hagan lo que les decimos, para que Dios no nos trate hoy de esta manera. Y como un solo hombre, toda la gente reunida empezó a llorar en voz alta y a pedir a gritos ayuda al Señor Dios. Entonces Osías les dijo: ánimo, hermanos, aguantemos 5 días más, y el Señor nuestro Dios tendrá compasión de nosotros. Él no nos abandonará totalmente. Si al cabo de ese tiempo no nos ha llegado la ayuda, haré lo que ustedes proponen. Entonces hizo que la gente se dispersara y que volvieran cada uno a sus puestos. Los hombres volvieron a las murallas y a las torres de la ciudad, y las mujeres y los niños los hizo regresar a sus casas. En la ciudad había una gran aflicción. Capítulo número 8. Todo esto llegó a oídos de Judith. Judith era hija de Merarí. Este era hijo de Uz, este de José, este de Uziel, este de Elías, este de Adanías, este de Gedeón, este de Rafael, este de Abiot, este de Elías, este de Elías, este de Eliab, este de Natanael, este de Salumiel, este de Surizadai, y este era descendiente de Israel. El esposo de Judith, que se llamaba Manases, y era de la misma tribu de la familia que ella, había muerto durante la cosecha de la cebada. Estando al frente de los jornaleros que hacían los atados de trigo en el campo, le dio una insolación, cayó en cama y murió en Betulia, su ciudad. Lo sepultaron al lado de sus antepasados en el campo que está entre Dotán y Bleam. Y hacía 3 años, y cuando meses que Judith había quedado viuda, viviendo en su casa. En la azotea de su casa habían hecho un cobertizo, usaba ropas ásperas que iban siempre vestidas de luto. Desde que había quedado viuda ayunaba todos los días, excepto en los días de reposo y las vísperas de estos días, o en los días de la luna nueva y sus vísperas, o en los días de fiesta y alegría del pueblo de Israel. Era muy bonita y de bello aspecto. Manasés, su esposo, le había dejado oro, plata, criados, criadas, ganado y campos. Vivía de sus posesiones, y como era muy respetuosa de Dios, nadie tenía nada contra ella. Judith oyó las duras palabras que la gente había dicho contra el jefe Osías. Al verse tan desanimados por la falta del agua, supo también que él les había prometido entregar la ciudad a los asirios al cabo de 5 días. Mandó entonces a la criada que estaba al frente de todos los bienes que le llamara a Cabris y a Carmis, los ancianos de la ciudad, y cuando estos llegaron les dijo: escúchenme, jefes de los habitantes de Betulia, no está bien eso que ustedes han dicho hoy delante del pueblo, ni la promesa que han hecho, poniendo a Dios por testigo de que entregarán la ciudad a nuestros enemigos, si al cabo de ese tiempo el Señor no nos ha ayudado. ¿Quiénes son ustedes para exigir a Dios que actúe hoy, o para ocupar el lugar de Dios entre los hombres? Ustedes imponen condiciones al Señor Todopoderoso, pero nunca lograrán comprender nada. Si ni siquiera pueden penetrar en los secretos del corazón humano ni entender los pensamientos del hombre, ¿cómo podrán entender las cosas de Dios que hizo todas las cosas? ¿Cómo podrán captar sus entendimientos y comprender sus intenciones? No, hermanos, no hagan enojar al Señor nuestro Dios. Si Él nos quiere ayudarnos en estos 5 días, en su mano está el ayudarnos cuando quiera, como también el hacernos morir delante de nuestros enemigos. No hagan exigencias al Señor nuestro Dios acerca de sus planes. Él no cede ante las amenazas ni ante las exigencias como si fuera un hombre. Más bien, pidámosles que nos ayude con la esperanza de que Él nos salvará. Si a Él le parece bien, habrá de escucharnos. Hoy, en el día, hay nadie entre nuestras tribus, familias, provincias o ciudades que adore dioses hechos por los hombres. Eso sucedió en tiempos pasados, y por eso Dios entregó a nuestros antepasados a la muerte y al saqueo, y nuestros enemigos les causaron un gran desastre. Nosotros, en cambio, no reconocemos a ningún otro Dios fuera de Él. Por eso confiamos en que Él no nos despreciará a nosotros ni al resto de nuestra nación. Porque si nosotros somos conquistados, toda Judea caerá en nuestro templo, será saqueado, y Dios nos hará responsables de su profanación, de la matanza de nuestros hermanos y de la destrucción de nuestra patria entre las naciones, y de las que seremos esclavos. Nuestros conquistadores se burlarán de nosotros y nos insultarán. Nuestra esclavitud no será favorable a nosotros, sino que el Señor nuestro Dios la convertirá en deshonra nuestra. Así pues, hermanos, damos buen ejemplo a nuestros compatriotas. De nosotros depende la vida de ellos, el templo, el santuario y el altar. Por todas estas razones,
Debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, quien nos está poniendo a prueba como a nuestros antepasados. Acuérdense de lo que hizo con Abraham, de cómo puso a prueba a Isaac, y de cómo le pasó a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando estaba cuidando las ovejas de su tío Labán. Él no nos ha sometido a la prueba del fuego como a ellos, ni nos trata así por venganza. Cuando Él castiga a los que se acercan a Él, lo hace para corregirlos. Oseas le respondió: tienes razón en todo lo que has dicho. Nadie podrá contradecirte. Y esta no es la primera vez que muestras sabiduría. Desde que eras pequeña, todo el pueblo conoce tu buen juicio, pues eres una mujer inteligente. Pero es que el pueblo se estaba muriendo de sed, y nos vimos obligados a responderles de esa manera y hacerles este juramento al que no podemos faltar. Puesto que eres una mujer piadosa, pide ahora a Dios por nosotros para que el Señor nos envíe lluvia y se llenen nuestras cisternas y no nos debilitemos más. Judith le contestó: escúchenme, voy a hacer algo que nuestra nación va a recordar por todos los siglos. Esta noche, manténganse ustedes a las puertas de la ciudad, y yo saldré con mi criada, y antes del plazo fijado por ustedes para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor salvará por mi medio a Israel. No traten de averiguar qué es lo que voy a hacer, pues no se lo diré hasta que esté hecho. Osías y los otros jefes le respondieron: vete tranquila, que el Señor vaya delante de ti para castigar a nuestros enemigos. Y salieron de la casa de Judith y volvieron a sus puestos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de escuchar estos 4 capítulos de continuación, en donde nos estamos dando cuenta de cómo va suscitándose esa situación del ataque de Olórgenes contra los israelitas que viven en unas zonas montañosas. Y aquí lo importante es darnos cuenta de que hay un personaje que se llama Achior, jefe de todos los amonitas, quien es el que le da una explicación exacta y perfecta de dónde vienen los israelitas. Digo, por si tú no lo sabías, pues aquí nos está diciendo Achior un resumen de todo el pueblo de Israel, desde dónde viene. Y lo quiero yo connotar para que ustedes lo tengan y para que se den cuenta de que menciona todos los sucesos, desde antes de que estuvieran en Egipto, desde que tuvieron hambruna en el lugar en donde vivían, que Dios les había dicho que ahí tenían que vivir, después de haber pasado el diluvio. No sé si ya hayan ustedes pues leído, estudiado la inundación que hubo en este planeta Tierra, en la que nuestro Padre Dios salvó a Noé, a sus 3 hijos, Set, Cam y Jafet, sus mujeres de sus hijos y su esposa de Noé, y que volvieron a poblar la tierra, como se nos dice históricamente en la Biblia. Y bueno, pues desde ahí nos menciona todo el suceso que va teniendo el pueblo de Israel, y quiero pues que ustedes lo tengan, porque es muy importante verlo aquí en el capítulo número 5, en el versículo número 5, capítulo 5, versículo 5, en donde dice: Achior, jefe de todos los amonitas, le respondió: ponga atención a las palabras de ese servidor, le contaré la verdad acerca de este pueblo. Son descendientes de los caldeos, se establecieron en Mesopotamia, no quisieron seguir la adoración a los dioses de los caldeos, entonces los expulsaron, abandonaron las tradiciones de sus antepasados y solamente adoraron al Dios del cielo. Es el único Dios que ellos reconocen. Y huyeron ahí en Mesopotamia, donde vivieron mucho tiempo. Dios les ordenó salir de aquel lugar porque ahí es el país de Canaán. Ahí es en donde se instalaron otra vez. Se hicieron ricos, dice la historia, y sí es cierto, en oro, plata y ganado. Pero después hubo mucha hambruna ahí en Canaán, y se tuvieron que bajar a Egipto. O sea, se fueron a Egipto, ¿no? Y ya sabemos cuántos años estuvieron ahí, 400 años. Se convirtieron en una nación innumerable. Pero pues el rey de Egipto empezó a tenerles miedo, porque dijo: se están estos multiplicando más que nosotros, los egipcios. Y ya por cada egipcio hay 5 hebreos. El día que quieran tomar las armas o rebelarse, pues nos van a conquistar.
y esta ciudad de Egipto, este país de Egipto va a ser de ellos. Y entonces pues empezó el rey a humillarlos, a explotarlos, a obligarlos a trabajar haciendo adobes. Si ya vieron la película de los 10 mandamientos, pues más o menos se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Entonces los egipcios los expulsaron de su tierra, después de que Dios los castigó a Egipto enviándoles plagas. Les manda 10 plagas, ¿no? También las pueden ustedes ver ahí en el libro del Génesis o en el canal de YouTube, que ahí lo tenemos ya explicado, ¿no? Bueno, y nos menciona también aquí que Achior les dice, y Dios secó el mar rojo para que pudiera pasar por ahí todo el pueblo hebreo y huyeran de las armas de los egipcios hasta llegar al monte Sinaí. Dice ahí también Achior la explicación que expulsaron a todos los que vivían en el desierto y se establecieron ahí en el país de los amorreos. Dice que eran tan fuertes que exterminaron a todos los habitantes del Hexbón. Pasaron el Jordán, ocuparon toda la región montañosa, expulsaron a los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos, a los de Esquem y a todos los jerseos, y ahí vivieron mucho tiempo. Fíjense toda la historia en resumidas cuentas, ¿no? Dice muy claramente, mientras no pecaron contra su Dios, les fue bien. Porque su Dios es un Dios que aborrece la maldad. Pero cuando se apartaron del camino que Él les había señalado, sufrieron grandes destrucciones. Muchas guerras y fueron llevados cautivos a la tierra extraña, pues ya lo vimos, ¿no? Cómo destruyeron el templo cuando entró el rey Nabucodonosor, entró el rey de Babilonia, entró ahí a Jerusalén y destruyó no solamente esa ciudad, destruía muchas ciudades, eran unos vándalos, ¿no? Unos delincuentes, según ellos, grandes guerreros. El templo de su Dios fue arrasado y todas las ciudades cayeron en poder de los enemigos. Pero dice, pero ya se arrepintieron, ya se volvieron a Dios, y entonces Dios ya los está ayudando. Así pues, excelencia, si este pueblo ha cometido alguna falta, pues es fácil que tú los derrotes, pero si no, Dios los va a ayudar, ¿eh? Y entonces el orfenes, aquí dice que cuando terminó, en el versículo 22 de este capítulo 5, dice que cuando terminó Achior de hablar, todos empezaron a enojarse, ¿no? Dicen, nosotros somos guerreros, nosotros somos soldados, nosotros somos muy valientes, no tenemos miedo a los israelitas, ¿sí? Y entonces dice, avancemos pues, comandante Olórfanes, todo el ejército de su excelencia, se tragaron vivos a los israelitas. Muy chichos, ¿no? Sí, ¿no? Igual así como Hitler, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Quería acabar con los israelitas, quería acabar con los judíos, ¿sí? Quería hacer una raza única, ¿no? Según nos cuenta la historia. Bueno, pues esto sucedió, hay gente hoy en vida que pues todavía se acuerda de esos sucesos, ¿verdad? Sí, esas situaciones tan bélicas de los nazis, ¿no? De Hitler, ¿no? Que imagínense cuántos millones de judíos mató, ¿no? Mandó a matar, hizo hasta lugares de exterminio, ¿sí? Los mataba con gases, ¿sí? A niños, mujeres y hombres, ¿eh? Y los esclavizaba, ¿no? Hasta que morían de inanición, ¿no? No, era cruel ese señor, ¿no? Sí. Si existe el infierno, ni el mismo demonio lo quiere ahí. Bueno, en el capítulo número 6, dice aquí que cuando el tumulto de la gente que rodeaba a los consejeros se calmó, Olórfanes, comandante del jefe del ejército asirio, dijo a Achior y a todos los hombres de Moab en presencia de los extranjeros. Le dice, bueno, ¿y qué te pasa, no? ¿Por qué nos quieres venir aquí tú ser como profeta de lo que nos va a pasar, no? Y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a atacarlos. Y si verdaderamente los defiende su Dios y se salvan, tú te salvas. Pero si ellos son aniquilados, tú, Achior, vas a morir con ellos. Así que lo meten preso, Achior, y lo llevan a lo tenían que llevarlo hasta Betulia, ¿no? Y lo llevaron a Betulia y lo entregaron a los israelitas. Y bueno, sus servidores lo pusieron preso, lo sacaron del campamento, Achior, ¿verdad? Y lo llevaron a la montaña hasta que llegaron a los manantiales que hay bajo a Betulia.
Cuando los hombres de la ciudad los vieron subir a la cumbre, pues no les dejaron ni subir. Pues, ahí dejaron a Achior abajo. Fueron los israelitas, agarraron a Achior y se lo llevaron, ¿sí?, a Betulia, donde lo presentaron ante los jefes de la ciudad de Israel. En aquel tiempo eran los jefes Osías, el hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, así nos dice. Y bueno, pues colocaron a Achior en medio de toda la gente y Osías le preguntó qué era lo que había pasado. Y ya les cuenta Achior, no, pues yo les dije que toda la historia de ustedes y que si Dios está con ustedes, pues no va a triunfar el ejército de Olórgenes. Pero si ustedes están en pecado y Dios no los ayuda, pues van a ser arrasados. Bueno, esa es la información que tenemos con respecto a este capítulo número 6. En el capítulo número 7 nos menciona muy claramente que Olórgenes dio órdenes a su ejército y las fuerzas aliadas a ponerse en marcha hacia Betulia, ¿no?, para empezar a atacar a los israelitas. Se pusieron en camino y mostraron todo su poder bélico, y los israelitas pues se espantaron, dijeron, no, es un montón. Si toda esa gente se sube a la montaña, se va a caer la montaña, ¿no? Son como hormigas, ¿no? Un montón, ¿no? Pero bueno, tuvieron mucho miedo y se dijeron, no, esta gente va a arrasar con la tierra. Entonces cada uno tomó sus armas y se dieron hogueras sobre las torres y se quedaron haciendo guardia toda la noche. Y al otro día Olórgenes hizo desfilar a la caballería para que se dieran cuenta de su gran poderío. Entonces, el plan que tenía los soldados asirios, comandados por Olórgenes, ¿sí?, se acercaron todos los jefes de Edom y de Moab y los generales de la costa y le dijeron, Su Excelencia, tenga la bondad de escucharnos. Para que su ejército no vaya a sufrir un desastre, esos israelitas confían en sus lanzas, sino en las elevadas montañas donde viven. Entonces no vamos a poderlos atacar como siempre los atacamos. Mejor vamos a apoderarnos de sus manantiales para que se queden sin agua, no, van a morir de hambre, van a morir de sed, y cuando tengan esa situación, pues van a venirse a entregar. Y le van a entregar la ciudad y así los vamos a agarrar, no hay ni de tanta batalla, ¿no? Y dijo Olórgenes, oye, pues es buena idea, ¿no? Sí, pues no crean que va a ser de la noche a la mañana, pero en unos días, pues sí, eso va a pasar. Y entonces dice, haga que sus soldados se apoderen de los manantiales que brotan del pie del monte. Pues allá van todos los habitantes de Betulia a sacar agua. Cuando se estén muriendo de sed, entregarán la ciudad. Bueno. Entonces Olórgenes y sus oficiales les pareció bien la propuesta y ordenó hacer lo que le había dicho. El ejército moabita, junto con 5,000 soldados asirios, levantó el campamento y acamparon en el valle y se apoderaron de las cisternas y los manantiales de los israelitas. Y bueno, pues así va siendo el plan de ataque, ¿no? Dice que los israelitas, al verse rodeados de sus enemigos y sin poder escapar, se desanimaron y le pidieron ayuda a nuestro Padre Dios, ¿sí? Y empezaron a tener problemas con el agua, las cisternas se vaciaron y era muy relacionada el agua, los niños estaban sin fuerzas de agotamiento y las mujeres también. Entonces el pueblo y todos los jóvenes, las mujeres, los niños, se reunieron alrededor de Osías y le dijeron, oye, pues la ciudad está quedándose sin agua y sin comida, nos estamos muriendo, vamos a entregarnos, ya, pues es mejor ser esclavos que morirnos. Fíjense, yo diría que es mejor morir en nombre de nuestro Padre Dios que ser esclavos a la maldad, que ser esclavos al pecado. Y bueno, vemos aquí que entonces Osías les dijo, ánimo hermanos, aguantemos 5 días. Si nuestro Señor no tiene compasión de nosotros y Él nos abandona totalmente, pues nos entregamos. Muy fácil. Osías pues dijo, bueno, pues ni modo. Pero entonces aquí viene la intervención de la protagonista de este libro, que es Judith, una judía, y nos dice que pues era viuda porque se había muerto su esposo en los campos, le dio una insolación. La había dejado con dinero, con ganado, con criados, con criadas. Y una personalidad muy respetada porque desde pequeña había sido muy inteligente. Y le reclamó a Osías diciéndole, oye, pues ¿cómo es posible que no le tengas confianza a Dios? No podemos nosotros hacer eso. Nos menciona aquí la lectura que pues, era una mujer muy bonita, ¿no? Viuda. Entonces mandó a la criada que estaba frente a todos los que llamara a Cabris y a Carmis, los ancianos de la ciudad, y cuando estos llegaron les dijo, fíjense lo que les dice, esto es lo importante
del día de hoy. Escuchemos bien para analizar este mensaje teológico. Escuchen, jefes y habitantes de Betulia. No está bien eso que ustedes han dicho delante de nuestro pueblo, ni la promesa que han hecho poniendo a Dios por testigo. Nunca hay que poner a Dios de testigo. De que entregarán la ciudad a nuestros enemigos, si al cabo de ese tiempo el Señor no nos ha ayudado. ¿Quiénes son ustedes para exigirle a Dios que actúe hoy o para ocupar el lugar de Dios entre los hombres? ¿Quiénes somos nosotros para estarle exigiendo a Dios? Pregunto esto hasta en la actualidad. No, pero en la actualidad así somos, ¿no? Si Dios me ayuda, pues yo creo en Él. Si Dios me ayuda, yo voy a misa. Si Dios me llena de dinero, pues entonces me incorporo a Él, a su grey. ¿Ah? Voy a la iglesia y en vez de dar un billete de 50 pesos, voy a dar uno de 500, ¿no? Como si a Dios le interesara eso. Son actitudes estúpidas, ¿no? Ustedes imponen condiciones al Señor Todopoderoso, pero nunca lograrán comprender nada. Fíjense lo que dice esta mujer. Ustedes imponen condiciones al Señor Todopoderoso, pero nunca comprenden nada. ¿Qué le dijo a Pedro Jesús? Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Cuando Pedro le dijo, vamos otra vez a regresar a Jerusalén, la última vez nos iban a apedrear, Maestro, Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, tenemos que regresar. Tiene que llegar el día y la hora en que el Hijo del Hombre será condenado a muerte. Y no, pues Pedro dijo, no, pues ¿cómo? Tú piensas como los hombres. Aquí lo mismo. Si ni siquiera pueden penetrar en los secretos del corazón humano ni entender los pensamientos del hombre, ¿cómo podrán entender a Dios que hizo todas las cosas? Pues sí. Es que nosotros, como seres humanos, razonamos las cosas y a veces no las entendemos como debemos de entenderlas divinamente, ¿eh? ¿Cómo podrán captar su entendimiento y comprender sus intenciones? No, hermanos, no hagan enojar al Señor nuestro Dios. Si Él no quiere ayudarnos en estos 5 días, en su mano está el ayudarnos cuando quiera, como también el hacernos morir delante de nuestros enemigos. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto? Si es posible, Señor, estaba rezando nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto. Y le dijo a nuestro Padre Dios, si es posible que pase todo esto sin que yo lo sufra. O sea, dijo, que pase este cáliz sin que yo lo beba. Que pasen todos sin que yo muera. Y dijo Jesucristo, pues estaba sintiendo la pesadez de la agonía de su muerte. Y dijo Jesucristo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre nuestro. Es lo que debemos de hacer, es lo que debemos de decir. Pero bueno, estamos muy metidos en lo mundano, en lo terrenal. No nos queremos morir porque, pues, queremos seguir viviendo y disfrutando las cosas mundanas y materiales y darle gusto a nuestro sexo y a darle gusto a nuestros 5 sentidos. Sí, vivir con nuestra familia. Ay, qué bonito es vivir con nuestra familia. Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos, con mis hijas, con mis nietos. Ay, es formidable esta vida familiar. Sí, es muy bonito. Pero primero está Dios. Y si Dios quiere que te vayas, te vas. Y si Dios quiere que se vaya alguno de tu familia, se va a tener que ir. Con COVID o sin COVID, vacunado o sin vacuna. Ah, sí, porque estamos en el año 2021 y estamos viviendo una pandemia. Ya están saliendo vacunas, ya están saliendo medicamentos, pero todavía no tenemos nada controlado. Pues no, porque aquí el que controla las cosas es nuestro Padre Dios. Y bueno, fíjense cómo sigue diciendo aquí. No, hermanos, no hagan eso, enojar a nuestro Señor. Si Él quiere ayudarnos, nos ayuda, ¿sí o no? No hagan exigencia al Señor nuestro Dios acerca de sus planes. Él no cede ante las amenazas ni a las exigencias como si fuera un hombre. Pues no. Por eso decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Más bien pidámosle que nos ayude, con la esperanza de que Él nos salvará. Si a Él le parece bien, habrá de escucharnos. O sea, todo dejarlo en manos de ¿quién? De nuestro Padre Dios. Hoy en día no hay nadie entre las tribus y familias, provincias o ciudades que adore dioses hechos por los hombres. Eso sucedió en tiempos pasados. Y por eso Dios entregó a nuestros antepasados a la muerte, al saqueo y a nuestros enemigos. Le causaron un gran desastre. Nosotros, en cambio, no reconocemos a ningún otro Dios fuera de Él. Por eso confiamos en que Él no nos despreciará a nosotros ni al resto de nuestra nación. Si estamos con Dios, bien. Si no estamos con Dios, mal. Y nos va a ir mal.
Y bueno, sigue diciendo aquí Judith, porque si nosotros somos conquistados, toda Judea caerá y nuestro templo será saqueado, y Dios nos hará responsables de su profanación, de la matanza de nuestros hermanos y de la destrucción de nuestra patria. Entre las naciones y de las que seremos esclavos, nuestros conquistadores se burlarán de nosotros y nos insultarán. Nuestra esclavitud no será favorable a nosotros, sino que el Señor nuestro Dios la convertirá en deshonra nuestra. Así pues, hermanos, demos un buen ejemplo. Hay que dar un buen ejemplo de tener fe en Dios. Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. De nosotros depende la vida de ellos, del templo y del santuario del altar. Pues sí, pues hacemos oración, estamos con Dios. Esa es nuestra labor hoy en día, poner a trabajar los dones del Espíritu Santo. Por todas estas razones debemos dar gracias al Señor Dios nuestro Padre, quien nos está poniendo a prueba como a nuestros antepasados. Siempre hay que darle gracias a Dios en todo. En todo hay que darle gracias a Dios. En todo, todo. Dices tú, ahí me pasó esto malo. Gracias a Dios, es para algo, para que aprendas. Sí. ¿Que tengo esta enfermedad? Pues sí, es para que aprendas, gracias a Dios. ¿Que ya me la quitó? Pues gracias a Dios. No, porque nada más le damos gracias a Dios cuando sentimos todo bonito, ¿no? Que todo nos va bien. Pero si hay algo que terrorifica, ay no, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? No, todo. Hay que darle gracias a Dios en todo. Por todas estas razones debemos dar gracias al Señor nuestro Dios. Acuérdense de lo que hizo con Abraham y de cómo puso a prueba a Isaac, de lo que le pasó a Jacob en Mesopotamia, de Siria, cuando estaba cuidando las ovejas de su tío Labán. Él no nos ha sometido a la prueba del fuego como ellos, ni nos trata así por vergüenza. Cuando Él castiga a los que se acercan a Él, lo hace para corregirlos. Cuando nos castiga el Señor es para corregirnos, para hacernos entender, ¿se dan cuenta? No crean que nos odia. Pues no. Tienes razón, dijo Osías. Nadie te puede contradecir. Sabemos que eres una persona inteligente, sabia, una mujer muy capaz. Pero pues el pueblo venía ya desesperado y tuvimos que decirles algo, ¿no? Y dice Osías, pues tuvimos que decirles eso, ¿no? Pues en 5 días, ¿no? Darnos la oportunidad de poder recibir la ayuda de nuestro Padre Dios. Por eso dijimos eso, ¿no? Que en 5 días, si no, pues entregábamos la ciudad. Después le dice aquí, puesto que eres una mujer piadosa, pide ahora a Dios por nosotros, para que el Señor nos envíe lluvia y llene nuestras cisternas y no nos debilitemos más. Judith le contestó, escúchame bien, voy a hacer algo por nuestra nación. Va a recordar por todos los siglos. Y lo estamos recordando ahorita, ¿eh? Esta noche manténganse ustedes a las puertas de la ciudad, y yo saldré con mi criado. Y antes del plazo fijado por ustedes, para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor salvará por mí medio a Israel. No traten de averiguar qué es lo que voy a hacer, pues no se los diré hasta que lo haya hecho. Osías y los jefes le respondieron, vete tranquila, que el Señor vaya delante de ti para castigar a nuestros enemigos. Y salieron de la casa de Judith y volvieron a sus puestos. ¿Cómo ven? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Yo sé que quisiéramos ahorita seguir la lectura para ver qué pasó, ¿no? Es una bonita historia. Quedamos así como en pausa, ¿no? Lo pueden leer ustedes, nos quedamos en el capítulo 8, pueden leer ustedes el capítulo 9, pero espero próximamente grabar la continuación, este capítulo 9 y 10 y los que siguen, ¿no? Y irle tomando aprecio, ¿no? Lo importante es ver aquí los consejos, la actitud, la personalidad de esta mujer delante de Dios. Y déjenme decirles que por algo tenía que quedarse viuda, ¿eh? Por algo. Y por eso el Señor se llevó a su esposo, una persona noble, una persona trabajadora, que le dio la insolación y se murió. Para algo sirve la muerte de alguien. Lógico, para algo sirvió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para llenarnos de su salvación y ser hijos de nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga.